Hola, soy Beto Ortiz y esto es Beto Saber, su dominical de todas las notas. Vamos ahora a examinar un caso que ocurrió hace ya 2 años, pero que es un caso que creo todos recordamos. El caso de Shirley Meléndez. Ella, como seguramente recordarán viendo las imágenes, fue víctima de una infección por una bacteria intrahospitalaria en salud y sufrió la amputación de sus extremidades. El caso tuvo mucha prensa, fue un gran escándalo, pero como siempre ocurre en el Perú, quedó en el olvido. Y hoy tenemos resoluciones en las cuales ya se establece que hay una culpabilidad, que hay una responsabilidad y sin embargo, todos estos documentos que tengo aquí en mis manos son letra muerta, porque no se han cumplido y el riesgo de que este caso terrible de negligencia médica quede en la impunidad es enorme. Esta noche está con nosotros Shirley Meléndez. Buenas noches, Shirley, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Beto, y gracias por darme la oportunidad de venir a hacer esta denuncia. La verdad estoy muy preocupada porque durante estos 2 años hemos estado junto a mi abogado yendo todas las semanas a Fiscalía investigando y en todo momento lo que se nos ha mencionado es que esperemos los informes de su salud, que es en la institución. Es la Superintendencia Nacional de Salud, ¿verdad? La Superintendencia Nacional de Salud. Fue lo que nos mencionaron en Palacio de Gobierno cuando pudimos reunirnos. Fue lo que dijo el Congreso al final cuando citaron a la presidenta Virginia Bafigo en esa oportunidad. Y todos los que salieron a hablar de mi caso como expertos en medicina. Inclusive tuve el ataque de una parte del sector médico porque el decano del colegio médico, antes de revisar mi historia clínica, antes de ver absolutamente nada de mi caso, salió a decir abiertamente a los medios que en mi caso no ha habido una negligencia. Y ahora me encuentro muy preocupada, ¿por qué? Porque en Fiscalía está el caso, pero aún no se puede formalizar la denuncia, debido a que el médico legista no hace el informe. Ya tienen los informes de la Superintendencia Nacional de Salud fundamentando, de acuerdo a normativas del Ministerio de Salud, de acuerdo a normativas internacionales, todo lo que ha pasado en mi caso, pero siguen sin hacer caso a eso. Vamos a recordarle a la gente esta terrible historia desde el inicio. ¿Cuál es la razón por la cual tú te internas? Bien, qué bueno que tengo la oportunidad de aclarar ahora más claro. Se habló de una bacteria, se habló de muchas cosas. Yo ingreso a operarme de cálculos renales. ¿A qué hospital? Al Hospital Guillermo Almenara. ¿La fecha? El 15 de enero del 2016. ¿Qué ocurre ahí? Ingreso, se me programan operaciones. Soy sometida a 3 operaciones quirúrgicas, luego de las cuales se informa en mi historia clínica que yo no tengo más cálculos renales en mi riñón. Se me da de alta sin sacarme ninguna placa, sin sacarme ecografía, sin sacarme ningún examen. Solamente con la palabra del médico y registrando en la historia clínica que no tengo más cálculos. Pasan 10 días. Yo estaba en mi casa guardando reposo médico, regreso al hospital porque no podía miccionar, estaba tomando agua bastantes horas. Llego al hospital, recién ahí deciden hacerme una tomografía y mi riñón está obstruido con 3 cálculos de 1 centímetro cada uno. Entonces, ¿qué es lo que habían operado? Es lo que no sé y es lo que hasta ahora no me dan una respuesta. Llego alrededor de las 7, 8 de la noche, más o menos, al Hospital Guillermo Almenara. Se me hacen las tomografías, se ve que están ahí los cálculos y según la normativa del Ministerio de Salud, en casos en los que un riñón está obstruido y toda esa orina está yendo hacia el torrente sanguíneo, esa sangre está contaminada porque solamente un riñón me funciona y ese riñón que me funciona es el que se había atorado, el que no habían operado bien, deciden dejarme varias horas hasta el día siguiente a que decían colocarme un catéter para tratar de drenar esa orina. Cuando según la normativa del Ministerio de Salud, en esos casos se deben actuar como urgencia tipo 2, que son 10 minutos. Sin embargo, se me hace esperar tantas horas. En esa oportunidad se le hace esperar Disculpe, a Shirley. no lo he presentado todavía. Sí, nos acompaña también el abogado, el doctor Jorge Albertini, que está a cargo de la defensa de Shirley. Es en esa oportunidad, señor Ortiz, en que se le hace esperar más de 12 horas.
y se le somete al pasillo del hospital y Shirley en todo momento quejándose. Por favor, me duele, no puedo miccionar, siento un dolor intenso y una negligencia absoluta porque ni siquiera en ese momento le podían atender a ella. Todo lo contrario, le pusieron una analgesia, un analgésico que la hizo dormir 12 horas más. Es allí cuando se le inflaman las manos y los pies porque la orina ingresa al torrente sanguíneo y se genera lo que has ese tenido nefritis. entonces, Shirley, es una intoxicación de urea. Sí, creatinina más todas las bacterias que normalmente uno expulsa en la orina. Es eso lo que ha pasado. Se me hace esperar hasta el día siguiente, de un sábado en la noche hasta el domingo en la mañana, para que me coloquen un catéter, el cual no lo colocaron bien porque tampoco drenó la orina en todas esas horas. Y luego se me deja nuevamente desatendida. En mi historia clínica, las horas de mi atención del día domingo no están. No están hasta ya al atardecer, casi la noche, cuando me pongo totalmente grave, cuando ya estoy totalmente hinchada y cuando los médicos que me habían internado tratan de pasarme al servicio de UCI porque no querían que me les muera en el servicio. Querían que me muera en UCI. Eso es lo que pasa. Han habido múltiples oportunidades en las cuales si los médicos o el hospital hubiesen hecho las cosas bien, yo no estaría así. ¿Cuál es el estado del caso en este momento, doctor Albertini? Porque usted me ha entregado aquí la resolución final del procedimiento de la Superintendencia de Salud y también la resolución del Tribunal de la Superintendencia. Es decir, el ente que supervigila les ha dado la razón y sin embargo hasta ahora no hay ninguna sanción efectiva. Exacto, como bien ha dicho usted, señor Ortiz, es la superintendencia la encargada de designar y determinar si aquí realmente ha existido una negligencia o no. Y aquí su salud ha determinado claramente, un equipo de médicos han determinado que existe una negligencia. Su salud apela a esta resolución y una vez más su salud nos da la razón. Aquí el problema principal es que hasta el día de hoy, actualmente, Salud no reconoce esta negligencia, está poniendo trabas absolutamente en todo el procedimiento y el fiscal, el señor Víctor Hugo Salvatierra, de la Fiscalía Provincial número 52 de Lima, no puede formular acusación porque ha solicitado al médico legista que emita un informe pericial. ¿Cuál es nuestro mayor temor? Después de haber escuchado estos audios, después de saber cómo se maneja el Poder Judicial. Y después de que le recibió la denuncia Carlos Moreno, asesor presidencial en salud, que luego fue protagonista del escándalo que le costó el puesto. Mire, y señor todos lo Ortiz, recordamos. gracias a ustedes, los periodistas, nosotros tuvimos la oportunidad de poder hacer público este caso. Y este señor nos recibió al día siguiente en Palacio de Justicia. Y estando Shirley y quien habla, ese señor intentó de manera deleznable, Carlos Moreno, maltratar los derechos de Shirley. En un momento lo permitimos, porque nosotros vamos a llegar hasta las últimas instancias. Pero volviendo a la pregunta, aquí el fiscal no puede formular acusación, no puede formular este documento tan básico y este paso procesal tan importante, porque el perito no emite el informe final. ¿Y por qué no lo emite? Porque pertenece al grupo médico, pertenece a este consorcio. Yo no voy en contra de los médicos, todo lo contrario. Yo voy en contra de estos malos profesionales que tenemos que determinar quiénes han sido los responsables de este nefasto hecho. Shirley, yo recuerdo que el propio presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, habló de tu caso y te ofreció, te garantizó que iba a haber una investigación profunda y sanciones muy severas. ¿Qué pasó? Quedaron en el aire, al igual que muchas de sus promesas. No se ha hecho absolutamente nada. Todo este tiempo hemos estado con mi abogado yendo a su salud, yendo detrás de cada informe, porque es todo un proceso. Son varios profesionales médicos los que hacen esta investigación, porque lo que se me dijo en todo momento es que salga el informe de la Superintendencia Nacional de Salud y todas las cosas se van a aclarar. ¿Qué Pero quisieras ahora nada. decirle tanto a la presidenta actual de Salud, la señora Molinelli, como al propio presidente de la República, que dicho sea de paso, se acaba de reunir con Kuczynski? Que se cumpla la ley, que se haga justicia. No estoy pidiendo que me regalen absolutamente nada, simplemente estoy pidiendo que se haga justicia.
Los médicos que han hecho esta atrocidad contra mí siguen laborando en salud. ¿Por qué? Porque Fiscalía no formaliza aún la acusación y mi caso corre el riesgo de prescribir, a pesar de que estamos yendo constantemente a Fiscalía. Llevas 2 años en esta situación, Shirley. ¿De qué manera te ha trastornado la vida esto? Yo no hay una noche que pueda dormir bien. No puedo realizar todas mis actividades bien. Soy una persona totalmente dependiente debido a mi discapacidad. Mi vida se ha truncado por eso. Pero yo saco fuerzas de donde no las hay porque tengo que hacer justicia. Imagínate, si a mí me están paseando, que tengo la copia fehaciente de mi historia clínica, que tengo todos los informes, que tengo todo el conocimiento de mi caso, ¿cuántos casos más de negligencias médicas hay que no reciben una respuesta? ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en la justicia, pero no hallamos respuesta. Cansada de ir día tras día a Fiscalía y no encontrar al fiscal porque siempre se encuentra en comisión, así vaya a primera hora. Tú de la noche a la mañana te viste impedida de hacer prácticamente todo lo que hacías en tu vida normal. Caminar, Todo. trabajar, valerte por ti misma, manejar un auto, viajar, todo. Absolutamente todo. Yo soy administradora, trabajaba para el sector de educación cuando me pasó esto. Aparte de eso, trabajaba en eventos de anfitrionaje, modelaje y tenía una propia empresa. Todo eso se ha truncado. Mi carrera profesional como tal también. Ya estaba matriculada en las clases de mi maestría. Soy egresada en primeros puestos de mi universidad. Pero más allá de todo eso, es una vida la que está siendo afectada. Y yo quiero que se haga justicia, porque si no se hace justicia, si no se marca precedencia en esto, van a seguir sucediendo estos casos. Los médicos siguen alegremente trabajando. El salud no hace absolutamente nada. ¿Y tú te has adaptado a caminar con las prótesis después de lo que tiene que haber sido una batalla de voluntad, de fuerza de voluntad? Porque si adaptarse a una prótesis es difícil, tú has tenido que hacerlo con ambas piernas y con ambos brazos. Es muy doloroso y las personas que tienen una discapacidad deben saber todo el proceso. Y no es algo que termina. ¿Cuánto tiempo te ha tomado esto y cuánto esfuerzo? Continúo aún en el proceso, sigo aún con mi rehabilitación y trato de sacar fuerzas para hacer justicia. Shirley, lo único que podemos decirte es que cuentes con nosotros para acompañarte en esta batalla, que según vemos es extenuante y muchas veces puede parecer inútil, pero no te rindas. Has conseguido salir adelante en las situaciones más adversas que cualquier ser humano puede enfrentar y esta batalla la vas a ganar. Señor Ortiz, si me permite, solo un minuto. Nosotros hemos conseguido, gracias al ímpetu de Shirley, que ella pueda tener unas prótesis biónicas de última generación. Y así como hemos conseguido esto, vamos a conseguir que los responsables paguen por ese crimen que han hecho. Y quisiéramos convocar a todas las personas que hayan sufrido de una negligencia y que quieran apoyar a Shirley. Ese es el momento, como bien dijo usted en el inicio del programa. Dejemos de indiferencias, seamos solidarios y reunámonos mañana en la Plaza San Martín a las 7 de la tarde. Vamos a estar presentes para poder decidir, juntos, en acción, poder empezar a tomar la actitud necesaria para combatir. Como bien ha dicho usted, que se pronuncie el fiscal de la Nación, que es quien tiene competencia, que se pronuncie la presidenta de Salud. ¿Hasta cuándo Shirley va a seguir esperando como si fuera un favor? Ese es el derecho y se le tiene que cumplir. Yo creo que es un buen momento para que la presidenta de Salud, la señora Molinelli, venga a este programa. La invitamos cordialmente y nos diga cuáles van a ser las acciones de su sector frente a esta negligencia, a esta atrocidad que de verdad es irreparable, pero a la que hay que atender con máxima urgencia. Muchas gracias, Shirley, por haber venido esta noche al programa. Gracias, doctor Albertini. Gracias. Nosotros nos vamos ahora a lo que hasta la semana pasada eran unos programas especiales que han sido reducidos a su mínima expresión, y no porque lo haya decidido yo ni porque lo haya decidido el canal, sino porque así lo han decidido ustedes con su sintonía. Es una lástima, pero el programa que habíamos iniciado hace 2 semanas, titulado Maestra Vida, que pretendía hacer largas entrevistas biográficas a personajes de nuestra cultura, de nuestras letras, del periodismo, de las artes, del teatro, no ha contado con la venia, la aprobación de ustedes. Y esto, la televisión, depende de eso.
Así que va a quedar reducido a una secuencia y de repente desaparece también, porque así pasa cuando uno intenta hacer un poquito de cultura en televisión. Todos hemos acudido al funeral de Marco Aurelio de Negri, ¿no? Y hay una cantidad de gente que todavía llora su partida, pero la sintonía de Marco Aurelio de Negri era un decimal, y eso hay que decirlo, era realmente minúscula, microscópica. Y estos programas que estábamos haciendo humildemente, que no pretenden acercarse ni por asomo a la erudición de Negri, pero que querían compartir un poco de la sabiduría de las personas que han leído un poquito y han vivido un poquito y han viajado un poquito, pues han conseguido una sintonía bastante modesta. Así que así es el fútbol. No eres tú, soy yo, dicen, ¿no? Pero es al revés, en este caso no soy yo, eres tú. Raúl Vargas, Maestra Vida. Primero revisemos la receta para estar seguro de no cometer demasiados errores. 1,5 kilos de lomo fino de res. Ya está picado. Acá 1,5 kilos no parece, ¿eh? Medio kilo de cebolla. Sí. Cebolla. Tomate que tiras. Es poco, ¿no? Es muy poquita cebolla, ¿no? Esto no es medio kilo, pero en fin. ¿Tendrás más cebolla? Ají verde en tiras, ¿estamos bien? Ají verde también. Ya, como te digo, pimentón sí o no. Pimiento, perdón. Pimiento, yo Tomate, creo que sí. sí. Yo voto por el pimiento. Ya. Ahora, las papas ya deberíamos estarlas friendo aparte, ¿no? Eso sí, ya deberían estarlas haciendo. Ya las están haciendo. Solamente para la Aceite, fritura final. culantro, perejil fresco, vinagre, sillao. Estamos con todo. Sal. Pisco, Ya está. sal. Tú picas cebolla para que llores y yo pico ají. ¿Qué te parece? Ya. Vamos. ¿Qué o quién es el amor de tu vida? Ah, muy difícil de decirlo. ¿O quiénes? Han sido muchos. Pero no se puede amar con esa intensidad a tanta gente, ¿ah? No he dicho todo el mundo. No te lo has dicho muchos. ¿Cuántos son muchos? No tengo idea, no puedo mencionarlos. Son innombrables. Sí. ¿El amor debe ser obsesivo? ¿Debe ser, digamos, algo que ocupe tu pensamiento, tu vida? Es un combustible, pero también es una suerte de orgullo escondido. O sea, yo he venido al mundo para algo, por lo que fuera, hasta para lo más insignificante, pero he venido para eso. Con una misión. Hay una misión, hay una tarea. ¿Y tú sabes cuál es la tuya? La mía es muy difícil vivir en realidad. Que es bastante chamba, ¿no? Sí, bastante chamba. ¿Quieres que le quite toda la avena o le dejo un poquito para que pique? Ya, pues ahí viene la diferencia, ¿te das cuenta? ¿Pero cómo te gusta a ti? ¿Que pique? Que o no pique? sea tan picante. Cuando es lomo fino hay que sacar que el lomo es... Ah, ya, cuando la carne- El lomo es lo Cuando la perdurable. carne barata hay que ponerle más ají. ¿Sabes qué? La urgencia de tener la cosa a tiempo me recuerda a los cierres de edición. Hay una cosa parecida ahí. Pero tienes también la posibilidad, como en la edición, de repasar, revisar de nuevo, ¿no es cierto? Claro. De repente sientes que le falta algo, le puedes añadir alguna otra cosita. ¿Qué vas a cocinar? Ah, bueno, vamos a echar a andar el lomo saltado, Fantástico. el lomo asaltado. Asaltado. Yo me he ganado la vida haciendo eso, o sea que no tengo problema. Has escogido bien. Bueno, tú has hecho cocina, has Claro. trabajado en Sí, he cocina. trabajado. De pinche de cocina en Nueva York. Podrías pues, intentar de repente agregar Ensayar. azafrán. Azafrán al lomo Orégano, saltado. ¿no? ¿Sí? ¿Tú crees? Digo, la posibilidad es Hay que que ensayarlo. la receta no es sino una aproximación, ¿no es cierto? Que deja libre después a la imaginación y al gusto, lo que deseas tú más o menos. Por generar o ejemplo, crear. Javier Wong dice que esto es trampa. Bueno, Javier Wong no, dice que usar sillao es trampa porque con sillao siempre va a quedar rico. no, hay que porque usar. sin embargo es esencial para considerar que el lomo saltado efectivamente tiene una influencia. Oriental, claro, Oriental. claro. De hecho, es un reto mayor cocinar sin sillao y sin Ajinomoto, ¿no? Bueno, las dos trampas. no, porque en realidad todas podrían ser trampas pues, en la medida en que ya teniendo tú el lomo es más que suficiente. Todo lo que le Yo sí pongas- soy partidario del sillao, por ejemplo. La cosa de la creatividad en la realidad
va un poco a contrapelo de la receta, pero no puede contrariar la receta. Claro. Si no sería una barbaridad. Claro, ya sería así, pues. ¿No? ¿Eres amigo de Alan? Digamos, con Alan yo tenía una relación cordial, porque es encantador, pues es un Su conversador, claro. conversador, divertido, etcétera, ¿no? Cosa que no se puede decir de Humala o de Toledo. Claro. Toledo también ha sido amigo mío, pero ya en borracheras. Claro. Ese es de las borracheras, ¿no? Claro, Auténtico. claro. Yo he tenido borracheras estruendosas con él, estruendosas. Estrepitoso. Sí. Hablando de borracheras de Toledo, la manera como lo salvaste del papelón en esa llamada memorable. Eso es porque yo lo conocía borracho. O sea, yo sabía perfectamente cómo... Le conocía la voz de borracho. Claro. Porque fue magistral, es decir, tenemos una falla técnica, ¿no? Vamos a ver si vamos a una pausa y si recuperamos la conexión o la sobriedad, ¿no? No, porque lo salvaste realmente, ¿eh? Y esa relación, por ejemplo, entre el periodismo y la botella, que yo la he visto un poco ya hacia el final cuando, por ejemplo, periodistas como Mario Campos, a la mitad del cierre de edición, te invitaban a escaparte, a tomar un trago y regresar a terminar, Sí. ¿no? Pero esa era la fatalidad, digamos, de la máquina de escribir, ¿no? Porque Porque tenía que estar en ese sitio. Salvo que tú tuvieras una máquina en tu casa y pudieras transmitirla. claro, ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Pues hoy día tú puedes chupar en tu casa y simplemente... Nadie se entera. Nadie se entera y escribes lo que te dé la gana y etcétera, ¿no? pero había que estar en la No, redacción. yo creo que siempre hay una vinculación, digamos, entre las profesiones liberales, intelectuales y el alcohol. O sea, ¿no? Como lo hay entre el amor y el alcohol. ¿Ah, sí? También, claro. Es decir, no hay enamoramiento que no esté mecido por algún licorcito. Bueno, es un tipo de embriaguez también, ¿no? También, claro. Es duplicar la embriaguez, o sea, Claro, garantizar la primera. ¿Cuál es tu trago favorito? El trago favorito, yo he tenido varios tragos favoritos, pero en realidad, entre todos el vino, ¿no? El vino me parece que es absolutamente esplendoroso. Pero he sido, durante muchos años, y gracias a la Revolución Cubana, partidario del Cuba Libre. El Cuba Libre es con Toño Cisneros creo que éramos del Cuba Libre eterno, ¿no? O sea, Sus crónicas eran maravillosas. muy lindo, muy lindo. Y bueno, gastrónomo también. Claro, él se ufanaba de que era el mejor, ¿no? Yo creo que ahí se crecía un poco. Como poeta era el mejor. No me aumentaron el sueldo por tu ausencia, sin embargo, la lata de Nescafé me dura el doble, el triple las hojas de afeitar. Es una genialidad, Es una crueldad pero es maravilloso, refinadísima. Claro, No me acuerdo de pero es ninguna. totalmente cierto. Qué buena. Yo primero lo sofrío y después le voy echando ya cosas. ¿Hay perejil? ¿Has echado un montón de comino y poca pimienta o al revés? Un poco más de comino En realidad yo podría decir que el lomo saltado tiene una versión proletaria, por así decirlo, en donde la carne, desgraciadamente no, porque es muy claro el lomo, Puede ser lomo, claro. entonces disfrazas una carnecita deshilachada o larguita, y entonces para que se sienta más sabrosa, le agregas más. Bueno, demagogia, digamos. Claro, sí, claro. Mira, pues esa es la maravilla del pisco, ¿no? No hay nada que hacer. Se pone volcánico, se pone fervoroso. Ya el lomo está. El lomo está a pedir de boca. Hubo un momento en el que estuviste muerto. Y esto puede sonar cinematográfico, pero es cierto. Fue terrible, sí, efectivamente. ¿Cuánto tiempo te moriste, Raúl? Entiendo que 3 minutos. Eso es un montón. Eso es un montón. La verdad que se amenazaba. Se creía que podía haber estado descerebrado. De repente lo estoy, ¿eh? Y en medio de la medicación o el sueño, no sé en qué estado estarías, ¿uno se angustia por la idea de la muerte? No, yo creo que básicamente es como te digo, más bien la idea de que
de que estás dejando a seres queridos, estás dejando, ¿no? La muerte misma no asusta en realidad. La muerte misma se viene y se da, punto. Pero no viste la luz al final del túnel y toda esa Nada, descripción todo me pregunté eso, ¿no? No, yo digo, no, lo único que yo veía en lontananza era un chupe de camarones, eso ya para seguir en la demagogia gastronómica. ¿Ya no tengo pimiento? Sí tengo, un poquito. Vamos a ver, no, este es pimiento. No era rocoto que cortó, ¿no? Chorro de vinagre. Un chorro de sillao. Este sillao tiene trampas. Ya está. ¿Cuáles son las divergencias entre tu lomo y mi lomo? Vamos a plantearlo polémicamente el Para asunto. comenzar, discrepo con el orégano. Bueno, generalmente son tanto el perejil como el orégano, son hueleguizos. Se suman inmediatamente. En el fondo son ideales para un mitin. A mí en realidad, de las hierbas, Eso ya está. me gusta más el culantro, Claro, pero el culantro, bueno es culantro, pero no tanto, pero no tanto. porque es dominante. El culantro Claro, en es muy realidad fuerte, ¿no? no es un hueleguizo, es un prepotente. Claro. Se puede Aquí estoy yo. dominando, ¿no? Aquí estoy yo. Qué bonito que era ese programa, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, pues está con nosotros Humberto Jara. ¿Cómo estás, Beto? Gracias por venir nuevamente por acá. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Vamos a hablar del resultado del fútbol, vamos a hablar de las elecciones y vamos a hablar de nuestro tema favorito, que es Edwin Oviedo Pichotito. ¿Te parece bien? Está muy bien. Nos vamos a la Es pausa, un ya menú regreso. variado. Un menú, ¿no? Después del lomo. Continuamos conversando con el periodista Humberto Jara y sobre su libro El Outsider, el origen de los aventureros en la política peruana, que es de algún modo una advertencia para que no sigamos haciendo la estupidez de votar por cualquier payaso, que es lo que hemos hecho en los últimos 100 años, más o menos, ¿no? Exacto. Básicamente de lo que nos advierte tu libro es de no entusiasmarnos por figuras que se venden como vírgenes en política, ¿no? Gente que salta al ruedo y dice, yo no soy como los políticos tradicionales, yo soy un profesional, soy un ingeniero, soy un broadcaster, o una voleibolista, o, no, o un futbolista. Exactamente. Y que luego entran y roban, como todos. Exacto. Y ahí sí se vuelven recontra tradicionales. Tradicionales. Porque hacen lo que todos. Claro. ¿Cómo has elaborado este recuento que incluso en el libro incluye una especie de guía telefónica, ¿no? Porque al final están los nombres de toditos los que entraron con esa bandera. ¿Cuánto tiempo de chamba ha sido y qué curiosidades has encontrado? Sí, a ver, yo partí de una curiosidad, para usar la palabra. Siempre me preguntaba quién fue el primer outsider, quién inauguró este movimiento. Ejemplos, no necesariamente el outsider va a robar, pero casi siempre. Digamos que es muy frecuente que ocurra. Así es. Te quiero pedir ejemplos de outsiders que se pasaron de otras escenas a la política y les ligó, más allá de si hayan delinquido o no. Todas las voleibolistas del Congreso, por ejemplo, las levantadoras, las armadoras, las matadoras del Congreso, son ejemplos de outsiders, ¿no es cierto? Clarísimo. ¿Quiénes más? Porque las voleibolistas, ¿qué aprendizaje tenían para ser autoridad política? Ninguna. Manos peruanas, pues, ¿no? La popularidad. Sí, claro. El lado emocional. Ujú. ¿Tienes más? Tienes algunos que tienen que ver con la televisión. Ah, claro. ¿No es cierto? Partiendo de Susi, que es la madre, ¿no es cierto? Claro, Susi Díaz, que que marcó el camino también. El que marcó el camino hacia ahí. Después tienes a... lo curioso es que entre los que no son conocidos podemos encontrar en el listado que yo he indagado administradores de pollerías, administradores de tragamonedas, Pescadores. pescadores, choferes de transporte público y hasta un excura que ha terminado procesado. ¡Qué maravilla! Entonces, ¿Dónde fue eso? En
En el Cusco. ¿Como alcalde? Clever Quicaño, que es alcalde, sí. Ah, pasó de cura Pasó de cura a alcalde. a buen ladrón. A buen ladrón, Directamente. exactamente. O sea, ¿Ah? él estaba ahí al lado de Cristo, dijo, voy a Ajá. estar clavado en De una cura a cruz. Barrabás. Sí. Entonces, eso es lo lamentable, el que la institucionalidad se ha perdido totalmente, pero peor todavía se ha llegado a la política delictiva. Porque hoy lo que hay son alcaldes y gobernadores regionales procesados, prófugos o encarcelados. Dicho sea de paso, tu libro solamente se ocupa de alcaldes y gobernadores regionales, no, Exactamente. no de presidentes ni ministros, porque tendría que ser el Código Da Vinci. 3 tomos tendríamos Claro, que tener claro. y es una No tarea cabe, claro, no exactamente. Pero lo que sí he querido poder llamar la atención es decir, ojo, con alcaldes y gobernadores ya tenemos el delito traído a la política. Y seguramente que muchos de los que aparecen retratados aquí están candidateando. Sin duda. ¿No? Sí, están pidiendo, candidateando o si no, usando esta cuestión medio perversa de irse a otro distrito para poder candidatear. Como los hermanos Íñigo de Villa De El Villa Salvador y Salvador. Villa María, ¿no? Exacto. Porque es una trampa completa. Porque, a ver, está prohibido reelegirse, pero se pasan de un distrito al otro y le dejan el distrito anterior al hermano, o a la cuñada, o a la esposa, o al amante. Claro. Y es un botín, ¿no? Es un botín y ese es el punto. O sea, a mí me interesó indagar en Belmont porque es impresionante cómo la actitud de él de mirar esto como una posibilidad de trabajo rentable ha sido imitado por todos. Y al final a lo que estamos haciendo es que nuestras ciudades y nuestras regiones estén siendo gobernados por personajes que lo único que hacen es terminar delinquiendo y terminar robando. Y este proceso electoral que se avecina nos está anunciando también eso. Entonces creo que ahí el ciudadano y los jóvenes electores deberían informarse y entender que estamos viviendo un momento terrible porque nunca la política había estado tan asociada al delito. Y creo que eso muestra una descomposición muy grande de lo que somos como país y como vigencia de la democracia, ¿no? Mientras hablamos aparecen ahí unas imágenes, por ejemplo, de las bandas que se han creado en distritos como La Victoria, que ya no es, digamos, el alcalde que sobrevalúa una obra, ¿no? Le mete un poco de inflador a la losa deportiva, ¿no? Sino que gente que extorsiona, que secuestra y que mata, ¿no? Directamente. Eso es terrible. Son bandas de crimen organizado lideradas por alcaldes o por gobernadores. El de Ancas que puso su centralita para interceptar y mató a un opositor. Y no pasó nada. Y no pasó nada. El de La Victoria, que había establecido todo un sistema de extorsión, o el que falsificaba títulos de propiedad y él decidía quién era dueño y quién no era, y si no, asesinaba al que se oponía. Para no hablar de presidentes regionales, que creo que la mitad están en la cárcel. ¿Cuántos presidentes regionales están presos? Tenemos 25 regiones, 25 gobernadores. En el listado que he hecho en el libro hay 13. 13. La mitad. La mitad de las autoridades. Y de los otros Espanto. es cuestión de tiempo. Ni siquiera es que uno pueda decir que son un ejemplo, ¿no? Entonces, Bueno, es estamos terrible. a tiempo para evitar que esto nos vuelva a pasar, ¿no? Porque ya de verdad parecemos idiotas. ¿Cuántas Sí. veces nos va a seguir pasando lo mismo y luego lloramos y luego nos quejamos de que nos roban, ¿no? Claro. Pero nosotros escogemos a los ladrones. Creo que ahora el elector, y una de las razones por las que yo quería hacer este libro es un poco decirle al elector, mira, entérate, después no te quejes de que el alcalde que elegiste es un ladrón, porque tú no te estás fijando, eso se ha instalado en el país. Desde hace años se están eligiendo a futuros delincuentes. Entonces, Y en algunos pensemos casos un poco. a delincuentes ranqueados. Ya no a proyectos, sino a taitas. Claro, No. porque terminan reelectos. Sí, claro. Terminan Es reelectos. impresionante. Sí, es de locos. Humberto, gracias por estar nuevamente por aquí. No, gracias a ti. Nos vamos y los dejamos con ATV Noticias. Hasta mañana. Chau.